Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de bacalao sabrosísima con salsa vizcaína. Hoy voy a preparar una receta de bacalao a la vizcaína. Es una receta muy fácil que se suele preparar de manera tradicional con bacalao desalado, que lleva un trabajito desalarlo, pero bueno, igual a alguien le merece la pena. O podemos hacer la versión más fácil y rápida, que es la que utilizo yo, que es comprar ya el bacalao desalado y congelado. Lo tengo de fondo de despensa y el día que me apetece preparar una receta un poquito especial, pues lo puedo sacar con facilidad. El ingrediente típico de la salsa vizcaína, ese que la hace un poco más especial, es la carne de pimiento choricero. En algunos lugares, bueno, hay diferentes tipos de pimientos choriceros, como por ejemplo la ñora, que no son iguales, pero nos podrían servir. Es decir, es la carne de un pimiento seco que vamos extrayendo. Claro, si nosotros tenemos la posibilidad de comprarlo ya en bote, también nos ahorramos ese trabajo. Y la verdad es que cada vez es más habitual encontrar la carne de pimiento seco, de pimiento choricero en este caso, ya en frasquito, en conserva, y de esa manera lo podemos tener, bueno, pues durante mucho tiempo, dura muchísimo en la nevera, siempre y cuando tengamos una precaución, que es que una vez que hemos utilizado la cantidad que nosotros necesitemos, limpiamos muy bien todos los bordes del bote para que no queden restos y lo cubrimos bien con una buena capa de aceite. Y de esa manera el contenido del frasco se nos conserva perfectamente. Si no lo cubrimos, en cuestión de unos días probablemente se nos ha estropeado. Es decir, lo que tenemos que evitar es que esa carne de pimiento choricero que queda en el frasquito, en el bote, entre en contacto con el oxígeno. Cuando abrimos el bote, el oxígeno ocupa el espacio que queda vacío. Por lo tanto, si nosotros ocupamos ese espacio, no la totalidad, pero sí un buen trocito, par de dedos de aceite por encima de la superficie del pimiento choricero, lo vamos a poder conservar perfectamente y no va a haber ninguna diferencia, porque cuando vayamos a utilizarlo, ese aceite normalmente es el que utilizamos también como base para preparar los sofritos y por lo tanto rellenamos otra vez aunque utilicemos parte de ese aceite, así que ahí no tenemos problema de conservación. Es un ingrediente perfecto también para añadir, por ejemplo, los sofritos de las legumbres. Cuando vamos a preparar unas legumbres estofadas, les da un sabor delicioso. Pero en este caso, como os digo, pues voy a preparar el bacalao. Nos serviría preparar la salsa con cualquier otro tipo de pescado. Es una salsa muy sabrosa, lleva muy poquitos ingredientes, solamente ajo, cebolla, pimiento choricero y salsa de tomate. Podemos hacer modificaciones, variaciones, por ejemplo, con un poquito de pimiento verde picadito, salteado con la cebolla, y de esa manera, bueno, pues podemos tomarla como base, esta receta de salsa vizcaína, como base pues para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Nos va a servir perfectamente, como os digo, con cualquier otro tipo de pescado blanco o azul. En primer lugar vamos a echar el aceite de oliva a la sartén y vamos a saltear un poquito, bueno, realmente no es saltear, a colocar el pescado, en este caso el bacalao, que tengo 400 gramos de bacalao. Vamos a hacerlo un poquito, cocinarlo un poco por la parte de abajo, por la parte de la piel. La piel del bacalao tiene una característica, vamos a decir, un poquito especial, y es que es gelatinosa y libera parte de esa gelatina, algo que me interesa que quede junto con el sabor también en el aceite. Es como cuando salteamos unos ajos y los quitamos para dejar el sabor, pues algo parecido. Así que una vez que tengamos caliente el aceite, colocamos el bacalao
con la piel hacia abajo y no lo vamos a cocinar por la parte de arriba, solamente por la parte de la piel. Una vez que veamos que el pescado, que en este caso el bacalao, por la parte de la piel, si os suelta mucha agua, también podemos secarlo un poco previamente para evitar que después nos chisporrotee también demasiado en la sartén. Bueno, lo que os iba diciendo, si vemos que cuando veamos que el bacalao está ya un poquito cocinado por la parte de la piel, entonces lo sacamos y lo reservamos. Ya veis cómo va soltando ese juguito también el bacalao. No está terminado de cocinar, pero por los bordes ya veo que va cogiendo colorcito, así que antes de que se me transforme en un pescado casi difícil de manipular, porque una vez que los pescados están totalmente cocinados, pues ya sabéis que se quedan más blanditos y más difíciles de manipular. Así que en este momento reservo este bacalao, que lo utilizaré después un poco más adelante, y paso a empezar a cortar las verduras. En este caso, en primer lugar, la cebolla. Y esto ya es un poco, ya sabéis, con el tema de la cebolla, al gusto de cada uno, el tipo de corte, si nos gusta verlo más, verlo menos. Yo en este caso os recomiendo que utilicéis o que cortéis la cebolla en brunoise, en cuadraditos, pequeñita, para que después quede muy bien mezclada, casi deshecha con el resto de los ingredientes. Es tan fácil como cortar primero en un sentido y después en el otro, para que después se nos suelten todos esos cuadraditos, y de esa manera cortamos fácilmente la cebolla. Una vez que tenemos la cebolla cortada, la vamos a echar a la sartén, pero todavía me falta un ingrediente más que es muy típico también de esta salsa, y de otras salsas que se utilizan para preparar el bacalao. Voy a añadirle 2 dientes de ajo, que son pues bastante grandecitos. Si son chiquitines, ya sabéis que siempre os digo que añadáis el ajo un poco a vuestro gusto, pero que añadirlo de manera frecuente, habitual en nuestras recetas, en la alimentación, pues siempre nos va a resultar beneficioso. Tanto el ajo como la cebolla son 2 ingredientes muy ricos en sustancias bioactivas que benefician siempre nuestra salud. Así que vamos también con el ajo. Y ahora ya sí que empezamos a saltear estas verduras. ¿Cómo? Pues para que nos quede despacito, fuego suave, para que nos quede muy bien pochada la cebolla. Cuando ya tenemos la cebolla casi en su punto, le faltaría un poquito todavía para que esté bien blandita, vamos a añadir la carne de pimiento choricero, que la tengo aquí, son 50 gramos, así que si tenéis que descarnar los pimientos también os he enseñado ya a hacerlo, así que pues tendríamos un poquito más de trabajo. Yo, como os he dicho, la compro en bote y la utilizo frecuentemente, además no solo para esta receta, sino para cocinar las legumbres. Así que ahora vamos a terminar de cocinar la cebolla junto con la carne del pimiento choricero. Cuando ya tenemos bien blandita, bien pochadita la cebolla y hemos cocinado también un poco con el pimiento choricero, ya veis cómo se reduce, cómo disminuye el tamaño de la cebolla cuando está bien pochadita. Pues ahora le vamos a añadir también la salsa de tomate, aproximadamente unos 200 gramos de salsa de tomate, que es lo que nos va a dar un poco de ligazón también a la salsa. Realmente si nosotros pusiésemos ahora el bacalao solamente con la cebolla y el pimiento choricero, nos quedaría también una receta deliciosa, pero así le damos también un poco de salsa. Así que cocinamos todo junto también un par de minutos. Y por último nos falta el bacalao, así que volvemos a echar el bacalao encima de la salsa y lo dejamos cocinar para que esté perfectamente
hecho. Si necesitáis podéis poner la tapa y en ese caso, bueno, pues se cocinará un poquito más rápido. Y aquí tenemos ya el plato del bacalao a la vizcaína terminado, un plato de un tapán y moja. Y ya solo nos faltaría pues servir el plato para llevar a la mesa. Suele servir primero pues una camita de la salsa vizcaína por debajo, que como veis es una salsa, bueno, compacta porque tiene mucha cantidad de verdura, y después lo que hacemos es colocar el bacalao en la parte de encima y de esa manera, bueno, pues nos queda un plato mucho más lucido. Si queréis preparar un menú completo de primero y segundo plato, en este caso yo de primer plato utilizaría unas verduras como por ejemplo unas judías verdes, o podríais utilizar también unos guisantes de primer plato, por ejemplo con un poco de jamoncito. Si no queréis utilizar el primer plato pero queréis complementar el plato del bacalao a la vizcaína, podéis utilizar por ejemplo un poquito de arroz, que sería un complemento perfecto para cualquier plato que lleve salsa, y en ese caso pues podríamos evitar también el consumo de pan, porque ese arroz nos va a ayudar a recoger esa salsa que nos ha quedado tan sabrosísima. Seguro que os habéis fijado que no he utilizado sal, que he utilizado bacalao desalado. Si utilizáis pescado fresco, utilizar un poquito de sal también para sazonar la salsa vizcaína, pero hacerlo al final y así probáis y podéis rectificar para saber si realmente está en su punto o no, porque como los ingredientes son muy potentes de sabor, a veces no es necesaria mucha cantidad de sal, así que en ese caso, bueno, pues lo dejo también a vuestro gusto. Así que espero que os animéis a preparar este tipo de recetas. Por cierto, si no queréis utilizar el bacalao ni ningún otro pescado, la salsa vizcaína es perfecta para acompañar un plato de huevos. Tanto huevos cocidos, si los queréis meter en la misma salsa y cocinarlos igual que he hecho con el bacalao. Abrimos los huevos, los dejamos cocinar en la salsa. Si no, pues podéis utilizar pues un huevo a la plancha, un huevo escalfado, acompañado de la salsa, que os va a dar un resultado estupendo. A veces hay que darles un giro, una vuelta de tuerca a algunas recetas para adaptarlas a nuestro gusto o a nuestras necesidades. Tomar las recetas clásicas tradicionales como inspiración. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.